los primeros 3 versículos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando nosotros miramos a Jesucristo, ya no tenemos nuestra vista o nuestros ojos en las demás cosas. Y lo que vamos a ver es la importancia en este tiempo de tener nuestra mirada totalmente puesto en Jesucristo. Y quiero que miremos también o tengamos abierto en Lucas, capítulo 9, Lucas capítulo 9, y habla de aquellos que querían seguir a Jesús. Y decían, te seguiré, te seguiré, te seguiré. El discipulado es el gran tema del Maestro Cristo. Él vino para eso. El discipulado. Él que le sigan. Y siempre él planteaba que seguirlo a él no era fácil. No era fácil, sino era una decisión que involucraba gran responsabilidad y compromiso. Entonces, si miramos el capítulo 9 de Lucas, verso 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a su muerto, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El primero se adelantó para decirle a Jesús, te seguiré. De todas partes, pero Jesús lo detuvo diciendo que hasta las zorras tenían su guarida y las aves del cielo donde poner su polluelo, pero él no tenía dónde vivir. A otro fue el mismo Jesús que le dijo, sígueme, pero las excusas que se presentó fue que primero tenía que vivir para enterrar a sus padres. Y a este Jesús le respondió diciendo, deja que los muertos entierren a su muerto y tú ve y anuncia el reino de Dios. El tercero tomó la iniciativa también de seguir a Cristo, pero puso la condición de pedirle a Jesús que lo dejara, que se despidiera de los que estaban en su casa. Con esta condición Jesús fue enfático. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta historia nos muestra que el discipulado para Jesús significa un sacrificio de mis comodidades. Un sacrificio de mis comodidades. En este tiempo nosotros queremos seguir a Jesús, pero también queremos seguirlo con todo nuestro gusto y con todos nuestros
deseos. Pero la tierra se está preparando para un momento crucial de o todo o nada, donde nuestras comodidades van a ser puestas a prueba y nuestra fe va a ser la que nos va a tener que mantener nuestras convicciones en Jesucristo. Un sacrificio de mis prioridades, un sacrificio de lo que amo, representado por la familia. El asunto de seguir a Jesús no admite condiciones. Seguir a Cristo es seguirlo cueste lo que cueste, porque tiene que ver con nuestro pasaporte para la eternidad con Él. Entonces, no hay medias tintas. El Señor dijo, hay un camino ancho y hay un camino angosto. El camino ancho te lleva a la perdición. O sea, ese camino ancho con todas las comodidades que quiera, con todos los disfrutes que quiera, temporal. Pero hay un camino que es angosto y te lleva a la eternidad. Ese camino está privado de muchas cosas de este mundo, pero te lleva a la eternidad con Él. Y esa es la realidad, y ese es el mensaje de Jesucristo. Lo de Él o es todo o es nada. Cuando Jesús nos dijo también, sígueme, fue una invitación a poner nuestros ojos en Él. Y eso demanda el sacrificio, mirar quién es Él y lo que hace. Así es como comienza todo discipulado. Veamos por qué. Porque por aquellos que ya nos precedieron. El puesto los ojos en Jesús es muy ilustrativo. Por un lado significa que el cristiano no está solo en esta vida, que hay otros que también caminan con Él mientras siguen a Jesucristo. Lo que esto significa es que nosotros, al ver la fe de ellos y la manera como triunfaron, se construyen en un ejemplo para imitar la fe y ver cómo ellos murieron en esperanza, en una patria no terrenal, porque anhelaban una mejor, esto es, una celestial. El ejemplo de estos hombres, es decir, que nosotros podemos leer tantas biografías. Saben que las biografías son muy importantes. El poder ver, el poder escuchar, el poder hoy tenemos a través de los medios de comunicación al alcance biografías, porque nos muestran cómo tantos hombres y mujeres, o sea, los tenemos en la Biblia, pero también tenemos aquellos que ya fueron más de estos tiempos. Y ellos dieron su vida y la están dando. Porque hoy por hoy hay gente en países donde no está permitido el cristianismo que están entregando sus vidas por Jesucristo. Y va a llegar un momento donde nosotros también vamos a ser puestos a prueba. Es decir, si lo negamos o lo rechazamos. Es decir, ahora tiene que ver con nuestro corazón, pero en un momento determinará también nuestra vida. Ha sucedido, está sucediendo y va a seguir sucediendo. Despojándose de todo peso de pecado. Este texto está lleno de mucha acción. El escenario pareciera ser de quienes se prepara para una maratón. Los verbos despojarse y correr nos ubican en lo que será el único en lo que tenemos por delante. Será el inicio de lo único que tenemos por delante. Dice despojarse y correr. La carrera que tenemos por delante. Y esto nos está hablando de decisiones, de las cosas que en el camino nos vamos cargando. Los que seguimos a Jesucristo, vez tras vez, tenemos que ir tomando esta decisión. Porque en un momento nos despojamos y sin darnos cuenta, luego empezamos a cargar otras cosas que van impidiendo nuestro avance y nuestra relación con el Espíritu Santo, con el Dios, que es lo más importante en nuestras vidas. El autor de este libro estaba
totalmente familiarizado con los Juegos Olímpicos, donde las competencias demandan despojarse de todo lo que impedía avanzar hacia adelante. El término se traduce también como lastre o como gordura. O sea, sabemos que para correr hay que estar en determinado estado físico. Entonces, hay que liberarse de todo lo que esté de más. Y eso tiene que ver, llevado al plano espiritual, con todas las cosas que van llegando a nuestra vida y que no las vamos cortando de manera inmediata. Así que puede representar quitarse un poco el peso físico para estar más liviano. También en el aspecto atlético es el de quitar las pesas que se usan para el entrenamiento, y en el campo espiritual el peso del pecado. El autor le dice al discípulo que ha puesto sus ojos en Cristo, que el pecado en realidad que nos asedia continuamente. Así como las pesas que los que entrenan se tienen que poner cuidado, pero en el momento de la competencia, en el momento de alcanzar el objetivo, tienen que liberarse de todo porque no le vas a ayudar de nada. En otra traducción dice del pecado que los distrae. ¿Cuántas cosas hay que nos distraen? ¿Cuántas cosas? El otro día, viendo un programa que hablaba acerca de la tecnología y cuánto afectaba al ser humano, y ellos usaban, sin ser cristianos, usaban el término distracción. Es decir, que una persona dice que realmente entraba a investigar o buscar algo, pero luego se iba desviando por otros campos y que podría pasar cualquier tiempo, dice que hasta ahora, y después olvidarse de qué es lo que comenzó buscando. Porque iban apareciendo otras cosas de interés, otra. Decía que hoy por hoy era totalmente imposible que el ser humano pudiera vivir en estos tiempos sin la tecnología. Pero como la tecnología también era algo que distraía. Entonces, todo aquello que nos aparta de la comunión, la relación con Dios y el seguir a Jesucristo es considerado pecado, porque nos aparta es un enemigo nuestro para lo que es esencial para nuestra vida. Entonces dice, corramos con paciencia. El cristiano tiene un propósito en su vida: agradar al que lo tomó para convertirse a su discípulo. Su enfoque no puede ser otro. Esta es su mirada. Esa es su única meta. Poner los ojos en Jesús implica ir en pos de Él. Y no tiene que ver con la carrera que nos exhorta que hagamos. Y nos exhorta con la carrera que hagamos con paciencia. Es decir, nuestra meta es vivir nuestra vida con los ojos puestos en Jesucristo. Esto sugiere que no se trata de una competencia de 100 metros planos, sino de un maratón largo y de horas. Como el objetivo es mantener la mirada a Cristo, en Cristo, esto requiere de una perseverancia. En esta carrera el autor usa una palabra griega que se traduce en agonía, así que esto habla de una competencia que implica un esfuerzo y mucha lucha. Es decir, esto es algo de resistencia, no es algo temporal. Nuestra actitud es una actitud que tiene que ser permanente en el tiempo. No es de un momento de emoción, no es de un buen deseo, sino tiene que ver con algo que nosotros mantenemos en el tiempo. El gozo del sacrificio. Jesús tuvo una inmensa agonía la noche previa en el Getsemaní, pero después de saber que la voluntad de su Padre era la muerte en la cruz, enfrentó ese momento con determinación. Es decir, él en el Getsemaní tuvo toda esa lucha y dice que aún era su sudor como de gotas de sangre. Es decir, Señor, si puedes librarme de esta copa, líbrame. Pero cuando él supo que no había manera de librarse de su humanidad, él lo sentía. Dice que
vino gozo que le dio fortaleza para enfrentar ese momento tan difícil y tan determinante. Él no se achicó cuando compadeció con los gobernadores, pero sobre todo enfrentó, a algunos ahí le falta la parte final, enfrentó aquel momento con gozo. Los hombres que murieron antes y después en una cruz llegaron a ese lugar con un profundo terror y con una gran carga emocional por querer destruir a quien le condenaban a muerte. Es decir, todo el que llegaba a ese momento de la cruz era un momento de total terror, de total pánico, y muchos de los que llegaban a ese lugar con gran odio hacia aquellos que lo habían destinado para ese lugar. Pero la actitud de Cristo, pero el único hombre que se enfrentó a ese momento con gozo se llama Jesucristo. El discipulado de Cristo debe ser ese ejemplo. El discípulo de Cristo debe ver este ejemplo de su maestro. Cuando todo nos parezca sin sentido, miremos a Cristo yendo a la cruz. Cuando todo nos parezca sin sentido, miremos a Jesucristo yendo a la cruz. La otra vez yo les contaba el testimonio de la hermana Claire, que era una monja con una entrega de vida impresionante, y ella decía que en los momentos complicados le preguntaban cómo hacía para tener una actitud y enfrentar tantas dificultades. Ella decía: mi mirada está en el crucificado. Cuando lo miro a él en la cruz, dice, me quedo sin palabras, no tengo más nada que decir. Es decir, porque ¿qué más ejemplo? ¿Qué más sufrimiento o qué más dolor de lo que él hizo? Dice, todo se me aliviana cuando miro al Calvario, cuando lo veo al crucificado. La vergüenza del sacrificio. Cuando la Biblia nos invita a poner nuestros ojos en Cristo, es como que veamos que para que Él fuera el campeón de la fe, que es lo mismo que ser el autor de la salvación, nos está invitando para que no nos olvidemos de lo que ha sido lo invaluable, el más grande y supremo sacrificio de nuestra salvación. Las palabras menospreciando el oprobio, quiere decir no considerar, no valorar. Es decir, no importar la vergüenza, no importar el escarnio, no importar la exposición. Muchas veces nosotros no queremos quedar en evidencia, o por nuestro orgullo el no pasar vergüenza. Él dice que no le importó la vergüenza, no le importó, con tal de cumplir con el propósito por el cual él venía y tenía. Entonces, muchas veces la vergüenza, es decir, o el orgullo, nos impide a nosotros hablar abiertamente o mostrarnos abiertamente como discípulos. Y es importante que lo hagamos hoy como un entrenamiento, preparándonos para los tiempos que vienen. Entonces, es no considerar, es no valorar. Es decir, él fue llevado como un criminal cualquiera. Sufrió las de un criminal cualquiera. La vergüenza, dice, toda la exposición. Y a él no le importó. Y no le importó por el gozo puesto en él, que era ver la salvación de nuestras vidas y el nosotros poder ser reconciliados totalmente con él. La gloria del sacrificio. Jesús sabía que su muerte tenía dos grandes propósitos. Por un lado, era la salvación de sus seguidores, lo cual había invitado a poner sus ojos en Cristo. Pero por otro lado, Jesús sabía también que por medio de aquella
vergonzosa ignominia estaría glorificando al Padre y después de su resurrección se sentaría en el trono de Dios. O sea, tenía claridad en el futuro, en lo que venía. Y es también lo que tiene que haber en nuestras cabezas, más allá de la realidad presente, saber lo que viene después, lo que significa ser un discípulo de Cristo y también todo lo que Él ha prometido para nosotros. Él se sentó a la diestra de la majestad del cielo. Se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. Se sentó a la diestra de Dios y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo que nos corresponde a nosotros, consideremos aquel que sufrió por nosotros. La palabra considerar acá tiene que ver con la palabra analogía. Esto es decirle al discípulo que ha sido invitado a ser de Cristo su punto de comparación de toda su vida. Mencionamos esto porque a veces nuestra vida cristiana la queremos comparar con la de otros cristianos. Y si no andan muy bien, a lo mejor nos sentimos que somos mejores. O si ellos están muy bien con el Señor, entonces nos sentimos peores en nuestro comportamiento. Es decir, nosotros tenemos la tendencia a compararnos con los demás. Si vemos a uno que anda de terror, decimos, bueno, por lo menos no soy tan como aquel. Tengo mis defectos, pero no tan terribles. Si veo al otro que está mejor que yo, ahí está la posibilidad que me bajonee. Pero mi maestro y mi mira siempre tiene que ser Jesucristo. Pero cuando Cristo es mi punto de referencia, entonces mi visión cristiana cambia, porque al final Él es a quien sirvo, a quien amo y a quien sigo. La otra idea de esta palabra es que al ver todo lo que el Señor ha sufrido por nosotros, Él seguirá siendo nuestro modelo para mirarlo siempre, de modo que no apartemos nuestros ojos de Él, poner nuestra mirada en el mundo con sus placeres. Es decir, nuestra mirada puesta en Él y no en el mundo y sus placeres. Él es nuestro guía. Es decir, a mí me enseñaron de muy chico, siempre preguntaba, es decir, uno siempre quiere como acomodar a las cosas. Es decir, uno sabe que ciertas cosas no están como muy bien y uno las pregunta para tenerla como la aprobación del otro. Entonces uno quiere como el mensaje de Cristo, siempre ponerle un poco de agua a la leche, como decir, yo preguntaba siempre para ver que alguien me dijera que sí a lo que yo sabía que no estaba bien. Me enseñaron de chico, es decir, todo lo que vayas a hacer es preguntarte, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Si la respuesta que te viene, vos te lo imaginás a Jesús haciendo eso, hacelo. Si automáticamente decís, no lo hagas. Entonces, lo aprendí de muy chico y me ha servido hasta el día de hoy. Es tan sencillo, porque en mi cabeza maquina y acomoda las cosas. No, si el Señor sabe, si Dios me entiende. Lo he escuchado toda la vida. Pero tenés que preguntarte, cuando estés en duda de cualquier cosa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Jesús lo haría? La respuesta viene, pero inmediatamente. Inmediatamente. No viene con una respuesta gris. Blanco o negro. Bien. Cristo es entonces mi punto de referencia siempre. Siempre. Pensemos en el propósito. El asunto de poner nuestros ojos en Cristo es para que nuestro ánimo no decaiga. Lo más fácil es que suceda esto. Hay creyentes que son muy de manteca, para usar una palabra coloquial, se derrumban por cualquier cosa.
Entonces, el asunto de poner nuestros ojos en Cristo es para que nuestro ánimo no decaiga. Mirándolo a Él, las situaciones nos pueden hacer decaer porque ninguno tenemos la fortaleza ni emocional, ni física, ni nada, para que las cosas no nos movilicen. Pero sí, inmediatamente nuestra mirada en Él nos va a dar esa seguridad y el qué tenemos que hacer. Entonces, en este tiempo, ¿es Jesucristo realmente nuestro modelo? Te estás preguntando, al levantarte, al tomar decisiones, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesucristo en esto o en aquello? Es decir, nosotros necesitamos esa respuesta, porque la respuesta del mundo puede ser muy ambigua. Es decir, el mundo tranza, y si nosotros comenzamos a transar con determinadas cosas, perdemos inmediatamente el norte, sin darnos cuenta. ¿Es realmente Jesús mi modelo? ¿Qué es lo que orienta realmente mi vida cristiana, mi comportamiento, mi levantarme? ¿Qué es lo que la está moviendo realmente en este tiempo? ¿A quién estamos imitando nuestra fe? ¿A quién estamos imitando? Es decir, miremos biografía, leamos libros que nos motiven, gente que va delante nuestro, gente que nos confronte. Nuestras vidas necesitan ser confrontadas. Necesitamos ver un testimonio de vida de esa nube de testigos y llorar, así, seamos hombres, seamos mujeres, lloremos por el testimonio, decir yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero entregarme. Trato de imitar a mis hermanos, a los que están, decir, dándome un buen ejemplo de vida. Alguien dice, muchos saldrán y pondrán los pies sobre el agua con Pedro. Este es un tiempo, yo creo, que necesitamos tener nuestra mirada en Cristo. Tenemos que analizar nuestro cristianismo, que si viene una persecución sobre la iglesia, que creo que viene, nosotros podamos decir, yo te digo, sí, Cristo, hoy, y delante de alguien que me esté apuntando y me esté diciendo, si no niegas a Cristo, te mato. Y yo me mantengo tan firme como ahora decir, Señor, yo sigo a Jesucristo. Me mantengo tan firme como ahora decía, ahora podemos decirlo libremente. Señor, te sigo hasta la muerte. Señor,